En la actualidad, la ONU se ha convertido en uno de los organismos más cuestionados del mundo. Algunos incluso han dicho que se encuentra en un estado de muerte clínica. En teoría, este organismo debería ser el pilar de la paz y la estabilidad mundial. Sin embargo, en la práctica se ha convertido en una de las organizaciones más polémicas del planeta. A pesar de su retórica sobre la promoción de la paz y la cooperación internacional, la ONU ha demostrado una preocupante incompetencia en la resolución de conflictos críticos. Casos emblemáticos como la guerra entre Israel y Palestina y la invasión de Rusia a Ucrania han puesto de manifiesto su impotencia cuando se enfrenta a las grandes potencias que ejercen su poder de veto en el Consejo de Seguridad. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar si la ONU realmente cumple su propósito fundamental, o si, por el contrario, es una entidad paralizada por intereses políticos y económicos de sus miembros más influyentes. Algunos expertos afirman que sin la ONU estaríamos en un caos aún mayor. Pero ¿qué tan cierto es esto cuando la evidencia apunta a su fracaso en evitar tragedias humanas de gran magnitud? En este video exploraremos algunos de los conflictos en los que la ONU ha demostrado ser incompetente, analizando si realmente estamos ante un organismo moribundo y si es hora de replantear su existencia y funcionamiento. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas fue creada el 24 de octubre de 1945 en un mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial. Su propósito era mantener la paz, fomentar la amistad entre naciones y solucionar problemas globales. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta noble promesa, ya que la práctica se ha convertido en una institución burocrática e ineficaz. La ONU está compuesta por la Asamblea General, con 193 Estados miembros, y el Consejo de Seguridad, con 15 Estados miembros, 10 rotativos y los 5 miembros permanentes que todos conocemos: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. El Consejo de Seguridad, que en teoría es el corazón de la paz mundial, se ha transformado en un club exclusivo dominado por los 5 miembros permanentes, cada uno con poder de veto. Este poder ha paralizado decisiones cruciales, convirtiendo al Consejo en un escenario de disputas y vetos que reflejan sus intereses nacionales en lugar de la voluntad de mantener la paz. La Asamblea General, por su parte, es poco más que un teatro anual donde los líderes mundiales, incluidos dictadores y demócratas, se pavonean y dan discursos que rara vez se traducen en acciones concretas. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Este espectáculo mediático sirve más para la autopromoción de los líderes que para resolver problemas reales. Mientras tanto, la ONU gasta miles de millones en su pesada burocracia con resultados mediocres. El fracaso de la ONU en conflictos como el genocidio de Ruanda, la guerra en Siria, la crisis de Yemen y la invasión de Ucrania demuestra su incompetencia y falta de relevancia en la resolución de crisis globales. En lugar de ser un faro de esperanza y de justicia, la ONU actúa como un títere de las grandes potencias donde el multilateralismo es una ilusión y las decisiones se toman en función de los intereses de los más poderosos. Entonces, ¿es la ONU realmente un guardián de la paz o simplemente es una fachada que oculta el dominio de unas pocas naciones sobre el destino del mundo? Esta es la pregunta crucial mientras nos adentramos en una era donde la ONU parece más irrelevante que nunca. ¿Cuáles son las diferentes posturas? En la actualidad, el rol y la utilidad de la ONU han sido cuestionados en gran medida tanto por figuras políticas de la izquierda como de la derecha, aunque por razones muy distintas. La derecha nacionalista y conservadora ha expresado de manera constante sus críticas hacia la ONU. Los nacionalistas perciben a la ONU como una amenaza a la soberanía nacional y que consideran que la organización promueve un nuevo orden mundial que busca diluir las identidades nacionales y centralizar el poder en una élite global no electa. Esta perspectiva sostiene que la ONU, bajo la bandera del globalismo, intenta imponer políticas que no reflejan las tradiciones y valores locales. Figuras prominentes como Donald Trump han personificado esta postura. Durante su presidencia, Trump criticó constantemente a la ONU, calificándola de ineficaz y de ser un despilfarro de recursos. Por esta razón, su administración retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y redujo significativamente las contribuciones financieras del país a la organización. Trump argumentó que la ONU favorece a países que no comparten los valores occidentales y que actúa en contra de los intereses estadounidenses. Los conservadores también
también se unen a estas críticas, acusando a la ONU de promover agendas progresistas que socavan los valores tradicionales. Por ejemplo, las iniciativas de la ONU en áreas como la educación sexual y la identidad de género son vistas por muchos conservadores como una intromisión en los asuntos internos de las naciones y un ataque a los valores familiares y religiosos. La Agenda 2030 de la ONU, con sus objetivos de desarrollo sostenible, es un blanco frecuente de estas críticas, ya que se percibe como una hoja de ruta hacia el globalismo que ignora las particularidades culturales y nacionales. Desde la perspectiva libertaria, la ONU es vista como un símbolo de la centralización del poder y la burocracia excesiva. Los libertarios, que buscan la eliminación del Estado y todos los organismos financiados por este, consideran a la ONU como una entidad que consume enormes cantidades de recursos sin producir resultados tangibles. Murray Rothbard, economista y filósofo libertario, y otros autores del mismo pensamiento, han criticado a la ONU por ser un monstruo burocrático que socava las libertades individuales y nacionales al imponer regulaciones y políticas que no respetan la autodeterminación de los pueblos. Los libertarios argumentan que la ONU, en su búsqueda de soluciones globales, a menudo ignora las particularidades y necesidades específicas de las naciones y sus ciudadanos. Para ellos, la descentralización y la autonomía local son claves, y la ONU representa todo lo contrario, una concentración de poder que puede conducir a abusos y a la imposición de agendas que no reflejan los intereses de las personas. Por ejemplo, los libertarios critican los programas de ayuda internacional de la ONU argumentando que fomentan la dependencia y la corrupción en lugar de promover el desarrollo sostenible. En su lugar, abogan por soluciones de mercado y caridad privada que consideran más eficientes y respetuosas con la libertad individual. La izquierda marxista comunista también tiene una visión crítica de la ONU, aunque desde una perspectiva diferente. Intelectuales y activistas de esta corriente ven a la ONU como un instrumento de las potencias occidentales para perpetuar su dominio global. Los líderes de esta corriente han argumentado que la ONU, en lugar de ser una fuerza neutral y benevolente, actúa en función de los intereses de los países más ricos y poderosos, especialmente Estados Unidos, y a menudo legitima sus intervenciones militares y políticas económicas neoliberales. Desde esta perspectiva, la ONU es vista como un cómplice en la explotación y opresión de los países en desarrollo. Los marxistas critican la estructura de poder dentro de la ONU, señalando que el Consejo de Seguridad, con sus 5 miembros permanentes y poder de veto, refleja las desigualdades y jerarquías del sistema internacional. Consideran que la ONU no ha logrado desafiar el capitalismo global y, en cambio, ha servido para mantener el status quo que beneficia a las élites económicas y políticas. Además, acusan a la ONU de ser ineficaz en abordar las verdaderas causas de la pobreza y la injusticia, centrando sus esfuerzos en medidas paliativas que no cuestionan el sistema capitalista subyacente. La centro-derecha, en general, tiende a tener una visión más pragmática de la ONU. Si bien reconoce las deficiencias y los problemas burocráticos de la organización, suele valorar su papel en la diplomacia internacional y en la resolución de conflictos. Figuras de la centro-derecha pueden abogar por reformas dentro de la ONU para mejorar su eficiencia y reducir la corrupción, en lugar de desmantelarla o abandonarla por completo. Este grupo ve en la ONU una plataforma útil para la cooperación internacional, pero insiste en la necesidad de supervisión y rendición de cuentas más estrictas. Los logros y fracasos de su Por su parte, la centroizquierda suele ser más favorable a la ONU, viendo en ella un instrumento esencial para abordar problemas globales como el cambio climático, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos. Aunque también reconocen las fallas de la organización, la centroizquierda y otros bien de izquierda abogan por un fortalecimiento de la ONU, proponiendo reformas que aumentan su capacidad de acción y su legitimidad. Políticos y figuras públicas de esta corriente suelen apoyar iniciativas de la ONU y buscan trabajar dentro del sistema para impulsar cambios progresistas. En conclusión, las críticas ideológicas a la ONU provienen de una amplia gama de posiciones políticas. La derecha nacionalista la acusa de erosionar la soberanía nacional y promover el globalismo, los libertarios de ser una burocracia ineficaz que limita las libertades y la izquierda marxista comunista de ser un instrumento de las potencias occidentales para mantener el capitalismo. Por el contrario, la centro-derecha y la centro-izquierda ven a la ONU como una herramienta valiosa para la cooperación internacional, por lo que buscan reformarla en vez de eliminarla. Actualmente, la ONU enfrenta problemas críticos que afectan su eficacia y credibilidad.
Uno de los mayores problemas de la ONU es su incompetencia en prevenir y responder a abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, como está ocurriendo ahora en el caso de Venezuela, luego de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio, donde el dictador Nicolás Maduro cometió un gran fraude electoral. A pesar de que los votos indicaban que Edmundo González había ganado con más del 70% de las preferencias, Maduro decidió ignorar la voluntad del pueblo venezolano y autoproclamarse presidente del país. Y ante esta enorme injusticia, el pueblo ha salido a manifestarse, pero la respuesta del régimen ha sido brutal. Las fuerzas de seguridad están disparando a gente inocente en las calles, han muerto personas, muchos se encuentran desaparecidos y han encarcelado a miles de personas obligándoles a hacer declaraciones forzadas. Además, Maduro calificó a los disidentes como terroristas. Hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos. Y también señaló que encarcelará al ganador de la presidencia, Edmundo González, y a María Corina Machado. Mientras tanto, la ONU permanece inactiva y no ha tomado ninguna medida para detener la violencia y la represión. Por causa de esta dictadura, más de 7.7 millones de venezolanos han tenido que huir del país. Hay más de 15.800 presos políticos, 1.652 víctimas de tortura, más de 300 asesinados en protestas y 39 desapariciones forzadas. Es inaceptable que, mientras en Venezuela se cometen estas atrocidades, la ONU no sea capaz de intervenir y siga siendo un testigo pasivo de la crisis humanitaria. ¿Cuáles son los problemas prácticos de la ONU? La legitimidad de la ONU se ha visto desprestigiada por su inacción y parcialidad. Muchas resoluciones quedan sin implementar debido a la falta de compromiso de sus países miembros. El dominio de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad agrava estos problemas. Los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, tienen poder de veto, lo que les permite bloquear acciones que no se ajusten a sus intereses. Esto ha llevado a que países como Rusia y China eviten condenas internacionales por sus propias violaciones a los derechos humanos. Por último, la ONU enfrenta muchas críticas por convertirse en una plataforma para la obtención de beneficios personales por parte de expolíticos y figuras públicas. Muchos políticos y líderes retirados ocupan altos cargos en la ONU sin contribuir significativamente en su misión. Esto genera una percepción de elitismo y nepotismo. Ejemplos como el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de haber sido presidenta de Chile en 2 ocasiones, destacan estas preocupaciones. A esto se suma que durante su mandato Bachelet enfrentó denuncias de corrupción, incluyendo el escándalo conocido como Caso Cabal, en el cual se vio involucrado su hijo Sebastián Dávalos. No necesito salud. Además, su gestión fue duramente criticada por la respuesta al terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010, donde murieron muchas personas. Esto porque la expresidenta no quiso dar alerta de tsunami. Normal luego de un sismo de esta naturaleza, olas de mayor magnitud. ¿Cómo van a poner a Michelle Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos si ni siquiera es capaz de proteger a los mismos chilenos? No sé qué pensarán ustedes. Pero, siguiendo con el tema, estos ejemplos ilustran cómo la organización a veces se convierte en una bolsa de empleo para una élite internacional más que en un verdadero motor de cambio global. Estos problemas revelan que la ONU, tal como está, es una organización obsoleta y completamente ineficaz. Más allá de la necesidad de reformas, la realidad es que la ONU ha demostrado ser incapaz de cumplir su mandato fundamental de mantener la paz y proteger los derechos humanos. En lugar de actuar como un verdadero mediador global, se ha convertido en una plataforma para los intereses de las grandes potencias, donde el poder de veto y la burocracia paralizan cualquier avance significativo. La ONU no solo ha fallado en abordar crisis clave como lo es la dictadura en Venezuela, sino que también ha perdido su relevancia en un mundo que demanda soluciones urgentes y efectivas. Si la organización no es reformada drásticamente, no solo seguirá siendo un símbolo de ineficacia, sino que podría ser condenada a la irrelevancia total, convirtiéndose en un vestigio inútil en la arena internacional. Estamos listos. Gracias. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y dale like para que más personas puedan ver este contenido. ¡Hasta la próxima!